Hola, les saluda Carla Paredes. Estimada comunidad, las fiestas de fin de año y las vacaciones de invierno ya están aquí. Lamentablemente, estamos experimentando un aumento en los casos de coronavirus aquí en Fairfax y en todo el país. Necesito pedirles que no bajen la guardia y que continúen practicando las siguientes acciones que los protegerán. Primero, use la mascarilla en el trabajo, especialmente cuando comparte un vehículo o un transporte público, e incluso en casa si alguien se siente mal o está enfermo. Segundo, lávese las manos y practique el distanciamiento social. Manténgase a 2 metros, 6 pies de distancia de los demás. Tercero, quédese en casa, pero cuando necesite salir a trabajar, use su mascarilla, lávese las manos y practique el distanciamiento social. Cuarto, hágase la prueba de COVID-19 si se siente enfermo o si sabe que ha estado expuesto a la enfermedad. Hay muchos lugares en Fairfax que son de bajo costo o gratuitos. Quinto, vacúnese contra la gripe. No se arriesgue a la gripe este año. Nuestras clínicas de salud tienen vacunas contra la gripe disponibles para usted. Y finalmente, es muy importante para nosotros nuestras celebraciones en familia. Por favor, ponga en práctica todas estas medidas para que las celebraciones estén llenas de salud y abundancia. Aquí estamos para ustedes. Por favor, tengan unas felices fiestas y unas vacaciones seguras.